Hola, esta es una pregunta de Tobanta a través de Twitter. Dice: ¿en qué medida la dislexia y o un trastorno del lenguaje puede afectar a los resultados obtenidos en una prueba del WIS 5 o de la WISE 4? Gracias. Bueno, pues muy interesante la pregunta, pero eh, es complicada también de responder. Vamos a ver, la dislexia en principio con respecto a las pruebas del WIS 5 y de la WISE 4 creo que no modificaría nada, porque la dislexia es un trastorno de la lectura y ni el WIS 5 ni la WISE 4 tienen tareas de lectura dentro de su evaluación. Además, la dislexia entre sus características se incluye el hecho de que la inteligencia de esos individuos es normal y que solo afecta como trastorno a la lectura. Y aquí me gustaría dejar súper claro, mis alumnos que habitualmente me han escuchado en algún momento hablar de trastornos del lenguaje y de la lectoescritura, cuando llega este momento me pongo muy tenso. La dislexia es un trastorno de la lectura. Dislexia, eso significa dificultad para leer. No significa nada con respecto a la escritura, nada con respecto a la escritura, ni sobre la confusión derecha-izquierda, ni sobre la digitoagnosia, ni sobre la capacidad para orientarse en los mapas. Es decir, ojo con los profesionales que dicen dislexia, por ejemplo, ante una rotación de letras en la escritura. Si una persona rota una letra en la escritura, tiene una disgrafía superficial y el diagnóstico es disgrafía, no dislexia. Es que suelen aparecer a la vez. Bueno, pues serán altamente comórbidas, no digo yo que no, y tendrás que diagnosticarlas como síndromes independientes. Pero dislexia se refiere exclusivamente a la lectura. Y como se refiere exclusivamente a la lectura, pues no tiene por qué afectar a la WISC ni a la WISE, dado que en esas pruebas no hay ninguna prueba concreta de lectura. Sin embargo, la pregunta de Tobanta dice: o un trastorno del lenguaje. Bueno, pues en ese caso sí. En ese caso los trastornos del lenguaje sí que van a afectar especialmente al índice de comprensión verbal, que puede quedar perjudicado e incluso producir esa diferencia estadísticamente significativa con respecto al resto de índices, y por tanto obligarnos a usar el índice de capacidad general, ¿no?, que proponen las pruebas de Wechsler. En principio, en evaluación o sea, si estoy haciendo evaluación de la inteligencia y por tanto estoy aplicando las normas y las instrucciones de la prueba a rajatabla, probablemente el índice de comprensión verbal en un trastorno del lenguaje, en un trastorno específico del lenguaje, quedarán alteradas. No obstante, si estoy haciendo evaluación neuropsicológica y yo lo que he hecho ha sido sacar una prueba del WISC o de la WISE para aplicarla como prueba concreta, para evaluar un proceso concreto, pues ahí ya es pericia del neuropsicólogo ser capaz de interpretar y de modificar incluso las instrucciones a la carta del paciente que estoy evaluando para saber qué está ocurriendo o cómo puedo mejor ayudarle en la rehabilitación. Eso, por supuesto, siempre puede hacerse y debe hacerse. Sin embargo, si yo presto atención a la pregunta en concreta: ¿en qué medida la dislexia y o un trastorno del lenguaje puede afectar a estas pruebas como pack, ¿no?, como algo completo, ¿no?, el WIS 5 o la WIS 4? Pues la respuesta sería esta: la dislexia nada, porque los trastornos de la lectura no afectan en las pruebas en las que no hay lectura, y esto es algo que, repito, tiene que quedar muy claro. Cualquier persona que piense que la dislexia implica problema de coordinación entre la derecha y la izquierda o rotaciones de letras en la escritura o cosas así, pues probablemente tiene que dar un repaso a sus conocimientos, porque evidentemente eso no es así. La dislexia es solo un trastorno, solo, o sea, nada más y nada menos, no estoy quitándole hierro para nada, pero que es exclusivamente un trastorno de la lectura. Y en el caso de los trastornos del lenguaje, pues sí,
ahí sí que va a haber una afectación muy probablemente del índice de comprensión verbal, puede que también lo hubiera del índice de memoria de trabajo, en tanto que el índice de memoria de trabajo en la WISE 4 tiene un fuerte componente fonológico, es decir, el índice de memoria de trabajo en la WISE es un índice de memoria de trabajo verbal, porque el índice de memoria de trabajo no verbal está en la escala de Wechsler no verbal, con el span de símbolos y estas pruebas. Entonces, casi seguro que un trastorno específico del lenguaje tendría problemas en el índice de comprensión verbal y quizá probablemente en el de memoria de trabajo. Habría que valorar en qué medida eso está condicionando la puntuación final de CI, porque a lo mejor lo que hay que hacer es no considerar la puntuación total de CI y considerar las submedidas parciales como recomienda la propia prueba en el manual, ¿no? Así que bueno, creo que queda respondida. La pregunta es interesante, sobre todo porque me ha dado pie a comentar esto de la dislexia, que es algo que creo que todavía no había salido en los videocortos y que de verdad merece la pena recalcar, porque hay mucha gente confundida trabajando y emitiendo informes e incluso escribiendo libros y artículos que proporciona información equivocada a sus potenciales lectores, y eso hay que intentar siempre evitarlo. Así que creo que con esto queda respondida, ¿no?, la pregunta de Tobanta, y seguimos. Venga, un saludo.